estuvimos conmemorando 500 años de la Reforma, algunos le llaman Reforma Protestante. Recuerden que todo empezó no empezó realmente, sino que vino a iniciar tal vez, a la chispita tal vez, pero ya estaba antes también algunas personas con respecto a cómo es que el ser humano puede ser justificado delante de Dios. En 1512 Martín Lutero era un joven alemán, era un sacerdote de la iglesia de Roma. Él comenzó en 1512 sus estudios doctorales en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, o Wittenberg, en Alemania. Ahí enseñó Biblia casi todo el resto de su vida. En 1512, en 1514, el Papa León X de la Iglesia Católica Romana le concede a un arzobispo alemán, escuchen, le concedió a un arzobispo alemán que se llamaba Albrecht von Brandenburg el derecho a extender indulgencias por un periodo de 8 años. El Papa León le dijo que tú puedes extender indulgencias o que son perdones, podemos decir, de la culpa de un pecado. Acuérdense, esto no es nada bíblico, esto es invento de la iglesia, tristemente. Y le dijo que por 8 años este arzobispo podía extender indulgencias para que recaudara dinero. Y ese dinero que recaudó sirvió para la construcción de la Basílica de San Pedro. Qué cosa tan horrible el que un ser humano o instituciones supuestamente que creen en Dios y supuestamente que ofrezcan el Evangelio, que es el regalo gratis de Dios, estén haciendo tal cosa para recaudar fondos, para sacar dinero a la gente por medio de esta falsa enseñanza de las indulgencias. Y ustedes saben, pues se sacó muchísimo dinero y se construyó la Basílica en San Pedro. Y fue en 1516. Antes de decir esto de 1516, quiero recordar lo que es la Reforma Protestante. Es un movimiento que inició en el siglo XVI, ahorita vamos a llegar a esa fecha, con el ahora ex sacerdote de la Iglesia Católica Romana, Martín Lutero, en el cual Martín Lutero y los que se unieron a él, protestaron firmemente en contra de doctrinas y prácticas antibíblicas de la Iglesia de Roma. Eso es la Reforma. Y en 1516, escuchen, es interesante lo que sucedió, porque en 1516, un año antes de que Martín Lutero protestara oficialmente, un hombre llamado Desiderius Erasmus, creo que está aquí, Desiderius Erasmus, él publicó o compuso el primer Nuevo Testamento en el idioma griego. Él no escribió eso, acuérdense que fue Dios inspirando a Pablo, a Pedro, a Juan, a los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, lo escribieron en el idioma griego. Pero lo que hizo este hombre, Erasmus, fue componer, es decir, juntó todos esos escritos en griego que ahora son los que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, y él publicó el primer Nuevo Testamento en el idioma griego. Y eso pues fue algo de mucha bendición. No dudamos que Dios lo usó a él para que ahorita pues todos los que estudian en seminarios teológicos, la mayoría tiene que aprender griego, al menos tener una idea de lo que es el idioma griego en el cual se escribió la Biblia. Y ya fue en 1517, el 31 de octubre, por eso este mes celebramos 500 años de la Reforma. Fue que este hombre valiente, hermanos, el poder, la fuerza, la valentía se la tuvo que haber dado Dios, nadie más, porque su vida estaba en peligro. Fue excomulgado por la Iglesia de Roma, fue amenazado, fue perseguido. Entonces, pero él se armó de valor y clamó lo que se llaman ya las 95 tesis o defensas, el por qué él se oponía. Los argumentos de Martín Lutero estaban fundados completamente en la Biblia.
Él aprendió a leer el idioma griego y el idioma hebreo y por eso se dio cuenta de la verdad. Y algo que se opuso tanto fue la venta de indulgencias y respecto a cómo puede ser el ser humano salvo. ¿Cómo puede ser un ser humano justificado delante del Dios vivo y verdadero? Entonces, el día de hoy seguimos con la enseñanza acerca de la reforma protestante y el día de hoy nos toca sola gratia, solo por gracia. Dijo Martín Lutero: el que quiera escuchar a Dios hablar debería leer la Sagrada Escritura. Qué tremendo, ¿no? Porque quieres escuchar a Dios, simplemente abre la Biblia, lee tu Biblia. No copy and paste en Facebook, aunque sea un versículo. Si quieres escuchar a Dios, necesitas leer la Biblia, necesitas estudiar la Biblia, necesitas escuchar la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Martín Lutero, debido a que estudió con reverencia, con humildad, con dedicación la palabra de Dios, él llegó a conocer la verdad. Y fue lo que lo llevaron en 1517 pues a clavar y a protestar contra esa enseñanza. Acuérdense que en aquel tiempo no solamente era algo religioso, poder religioso, era poder político, como es sabido el día de hoy también. Interesante, este hombre, miren lo que dice: give light and the darkness will disappear of itself. O da luz y las tinieblas desaparecerán por sí mismas. Él fue el que compuso el primer Nuevo Testamento en griego y adivinen qué, él permaneció fiel a la iglesia de Roma. Él no se salió junto con otros sacerdotes, junto con Martín Lutero. Y es verdad, da luz y las tinieblas desaparecerán por sí solas. Y esto es lo que es la palabra de Dios. Tienes error en tu mente respecto a quién es Dios, respecto a quién fue María, quién fue José, quién fue Jesucristo. Hay cielo, hay infierno, hay limbo, hay purgatorio. Si tienes duda respecto a eso, aquí está la luz. Es la palabra de Dios. Y el error o el engaño se dispersa, se disipa. Porque la verdad disipa el engaño, la mentira, el error. Así de la misma manera que la luz disipa las tinieblas. Y el día de hoy pues la sola gratia, o el solo por gracia, grace alone. Esta es una declaración, esta declaración enseña que el ser humano se encuentra en tal condición de miseria espiritual y moral que él mismo nunca jamás podrá ser declarado justo y recto delante del Dios que es santo, justo y perfecto. Tiene que ser por gracia. Delante del Dios del universo no existe ni un solo ser humano, ninguna persona que merezca ser salvado debido a su propia justicia, o que se pueda ganar su salvación en base a su propia bondad o su propia justicia. A los ojos de Dios, aparte de la gracia, de su gracia, no existen seres humanos mejores que otros. Escuchen, estamos hablando de perspectiva, Dios, ser humano. Aquí en la tierra a algunos les aplauden, a otros les y dicen luces. Pero delante de Dios no existe mejor ser humano que otro. A los ojos de Dios todos somos iguales. Y acuérdense que no importa nada. Ni el color de la piel, ni de los ojos, ni el tamaño, ni que tenga la nariz más grande, así como yo, o más gordito, así como yo, más flaquito. Eso vale un cacahuate delante de Dios. No existen seres humanos que merecen que Dios los salve debido a que no hacen tantas cosas malas o debido a que hacen algunas cositas buenas. No existe a los ojos de Dios. No importa el título. No importa que se te llamen doctor, pastor, sacerdote, papa, obispo, etc. No importa los grados académicos. Como alguien dice, no importa que tenga más grado que un termómetro. No importa nada, no importa la clase social, el nivel social, no importa lo pulcro, lo moral, lo educado que pueda lucir.
Nadie es digno de ser salvado por el Dios verdadero de la Biblia. Nadie. Y vamos a ver en unos instantes el por qué. Solo por la gracia de Dios es que el ser humano puede ser salvo. Entonces les invito a que abran Efesios. Ahora, ahí está en la pantalla Efesios capítulo 2, 8 y 9, pero les invito a que abran ese pasaje en sus Biblias porque quiero leer desde el capítulo 1, desde el versículo 1, perdón, de Efesios. Efesios, Nuevo Testamento, y como les he siempre recomendado, lean su Biblia, abran su Biblia, no se traguen todo lo que el pastor Roberto les dice, porque esa es una de las razones por cual hay gente tanta gente engañada. Y no es que desconfíen de mí, sino es para que confirme, para que Dios, para que con su dedo extendido, ajá, aquí lo dice así, como los hermanos, los primeros cristianos de Berea, que ellos, aún el apóstol Pablo les enseñaba y ellos iban y buscaban en la Biblia a ver si estas cosas eran así. No me ofendo si dudan de mí, si será que ese pastor está diciendo, no me ofendo, pero vayan por eso a la Biblia, abran su Biblia. Entonces vean, en Efesios capítulo 2, voy a leer del versículo 1 al versículo 9, porque quiero que entendamos el contexto de lo que la palabra de Dios dice. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, vean, porque ya eran salvos, ya eran cristianos ellos, siguiendo la corriente de este mundo. Igualito, hermano, a lo que hace la gente el día de hoy. Simplemente, ¿a dónde va Vicente? Al ruido de la gente. Todo lo que los políticos, los sociólogos, los psicólogos y psiquiatras dicen, ahí va la gente, lo cree brutalmente, bárbaramente, ciegamente, sin diluir, sin analizar, nada más se lo traga porque viene de un supuesto profesional. En los cuales anduvieron, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, pero este mundo, vean, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los no cristianos, la gente que no se arrepiente y que no ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Los que niegan a Dios, los que creen en la evolución y no aceptan lo que la palabra de Dios enseña, esos son los hijos de desobediencia. Pero dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nadie se escapa. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o merecedores de la ira de Dios. Lo mismo que los demás, escuchen el apóstol Pablo, lo mismo que todos los demás. Glorioso y precioso, pero, versículo 4, pero Dios. Miren lo que dice, cómo éramos, hermanos, hermanas, y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, esa es la realidad del ser humano sin Cristo Jesús, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvos, y juntamente con Cristo nos resucitó espiritualmente, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué cosa? De su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y entonces el versículo que está en su pantalla dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Martín Lutero llegó a comprender el mensaje que se predicaba a la gente en la iglesia, es decir, envió lo que se estaba predicando.
y vio lo que la Biblia enseñaba. Todo lo que se enfatizaba eran las acciones del penitente o el pecador. Haz. Si quieres ser salvo, haz, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y pues la invención del purgatorio, que es una pena porque si saben que este año este Papa negó el purgatorio. Entonces, qué tremendo, hermano. El Papa Francisco dijo que el purgatorio no es real, no existe. Entonces, lo triste para la gente que practicó eso, hermano, de la Iglesia Católica Romana es, y entonces, ¿a dónde se fue mi muerto? Mi persona que yo tanto oré, etcétera, y ahora no hay. ¿Y el dinero qué pasó con todo lo que se hace por ellos? Entonces Martín Lutero se dio cuenta, hermanos, todo lo que se enfatizaba eran las acciones del pecador como resultado de eliminar o no incluir la gracia de Dios. Y la gente no podía experimentar verdadera paz en su relación con Dios porque no se puede sin la gracia de Dios. Y el día de hoy hay muchos cristianos que no están experimentando la gracia de Dios cristiano. Hace rato aquí en la iglesia predicó un hermano que él era joven, él creció aquí en esta iglesia, era pequeñito, se fue a estudiar y es pastor, y vino a predicar aquí, pero algo que decían, ¿saben cuál es el enemigo número uno de la gracia? ¿Qué es lo opuesto a la gracia? Muchos dirían las obras, ¿recuerdan? Porque según la gente dice las obras, por medio de obras, dice la Biblia, no es por pura gracia, pero ¿saben lo que dice? No, el enemigo número uno de la gracia no es las obras, es el 99% de gracia. El enemigo número uno de la gracia de Dios es 99% de gracia y 1% mi bondad y mis buenas obras. Eso es extraerle a la gracia de Dios. A la gracia de Dios no le puedes quitar 1% porque estás estropeando la gracia de Dios. Si vas a creer en la gracia de Dios, necesitas creer 100% la gracia de Dios. No pensar, sí, yo creo que por gracia fui salvo, pero yo no soy tan malo como aquella gente que, eso sí necesita mucho de la gracia de Dios. No. Hay dos clases de personas. Unos seres humanos piensan que no tienen esperanza delante de Dios porque han hecho cosas malas, muy malas en la vida. Y ellos crecen pensando, esto no tengo perdón de Dios. Y como no tienen esperanza por eso que hicieron, hermanos, me pasan muchos ejemplos de hermanos consejeros cristianos que he leído, de este hombre que dice, desde que era muy pequeñito, yo hice algo muy, muy malo. Y 50 años ya casi tenía, hermanos, preguntándose si realmente Dios lo podía perdonar. Cuando habló con un pastor, le hablaba de la gracia de Dios, pero él todavía, pero es que lo que yo hice es muy malo. Y hay gente que se siente culpable. Le hice daño a mi hermanita, le hice algo muy asqueroso a mi hermanita, a mi mamá, a mi papá. Yo hice cosas malas, malas, malas. Y piensan que ni a un Dios los va a perdonar. Porque no entienden, hermanos, la salvación. No entienden la gracia de Dios. Pero por otro lado está la gente, como les digo, que creen en el 99% de la gracia de Dios. Son cristianos, pero de alguna manera piensan que no eran tan malos. ¿Cómo? Y empiezan a mencionar lo peorcito. Claro, no se van a comparar con la Madre Teresa, con Billy Graham o el Mahatma Gandhi, ¿no? Haciendo puras buenas obras, no. Te tienes para sentirte un poquito justo, tú, self-righteous o autojusto delante de Dios, necesitas usar ejemplos peores. Y Dios nos libre a nosotros los cristianos, y digo Dios nos libre aquí porque eso existe en las iglesias cristianas evangélicas, gente cristiana pero realmente no creen que hayan sido tan malos como otras personas. Entonces sí creen, sí, yo soy salvo por la gracia de Dios, pero muy dentro se creen que no son tan malos.
Y es importante entonces entender lo que la Biblia enseña. Martín Lutero llegó a comprender por la iluminación del Espíritu Santo que no había manera que él pudiera ser salvo delante del Dios santo, santo, santo. Él conocía muy bien su corazón. ¿Y quiénes de los que están aquí? Bueno, los que están dormidos aquí pues no me están escuchando, pero los despiertos. ¿Quién no conoce su corazón? ¿Quién no conoce su corazón? Y no estoy hablando, cuando la Biblia habla de que necesitamos salvación, créanme, no está refiriéndose que tuviste que hacer cosas malísimas, dijera el Chavo del Ocho. No, simplemente haber nacido y tu corazón nació perverso, como lo vamos a ver, hermanos, en unos instantes. Martín Lutero, cuando murió, unos dicen que traía en su bolsita un escrito, otros dicen que fueron las últimas palabras que dijo: "This is true, we are all beggars". Esto es verdad, todos somos pordioseros. Todos somos pordioseros. Entonces, la pregunta que surge es: ¿por qué habría Dios de querer salvar a un pecador? ¿Por qué habría Dios de querer salvar a un pecador? Dios es demasiado justo, recto como para dignarse salvar a un vil pecador. Una pregunta, y es verdad, de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, ¿sabían que Dios no te tiene que salvar? Dios no nos tenía que salvar. El ser humano fue el que desobedeció. Dios lo puso en el lugar perfecto, en el jardín del Edén, pero lo hizo con la posibilidad o el potencial de desobedecerle, porque ese es verdadero ser humano. Si Dios hubiera hecho un monito de ahí, hermano, y con ya programado para que lo obedezca en todo, no sería ser humano. No haría ni sentido, honestamente. ¿Qué sentido habría que Dios hubiera hecho una serie de 10 millones de seres humanos y todos me van a obedecer en todo lo que les diga? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sería Dios? ¡Wow! Mira cuánto me aman mis hijos, me obedecen en todo porque me aman. No, si Él lo hubiera programado a la raza humana así. Pero lo precioso es que Dios te hizo a ti, me hizo a mí, y nos dio libre voluntad. Nos dio mente, emociones y voluntad. Mente, cerebro para procesar información, para razonar, para entender su mensaje. Emociones para sentir, hermanos, lo precioso de su amor. También hay emociones negativas, pero nos dio voluntad, libre voluntad para que decidas. Y todos los que están aquí hemos decidido algo. Algunos ya decidieron esperar, lo cual es lo mismo que rechazar a Cristo Jesús. El decir, déjame pensarlo, ya hiciste una decisión y tu decisión fue no a Cristo Jesús. Yo asumo y espero con todo mi corazón de que todos los que estamos aquí ya hicimos nuestra decisión por nuestro Señor Jesucristo y nos arrepentimos y confesamos que en verdad Él es el único Salvador y fuera de Él no hay salvación. Amén. Entonces hubo varios reformadores. A propósito, no fue solamente Martín Lutero. Martín Lutero como que inició esa chispita, pero hubo otros, Juan Calvino, que de ahí viene la denominación de los presbiterianos, el Zwingli también y otros reformadores. El apóstol Pablo tenía algo firme en su mente. Y si lo ven ahí en Hechos 20:24, ahí está en la pantalla. Miren lo que escribió el apóstol, lo que dijo el apóstol Pablo. Fue escrito por Lucas, el historiador, pero fueron dichas estas palabras por el apóstol Pablo. Dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de qué cosa. Del Evangelio de la gracia de Dios. Él estaba claro, firme en lo que Cristo lo llamó a predicar, el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Vean, todo el mensaje del Evangelio que Jesucristo y los apóstoles predicaron y enseñaron está basado en la gracia de Dios. Si no contiene la gracia de Dios 100%, no 99%, 100% no es el verdadero evangelio lo que te están predicando o lo que tú estás creyendo.
Todo evangelio o predicación del evangelio que quita la gracia de Dios no es el verdadero evangelio. Ese evangelio no lo predicó Cristo Jesús. Si se le quita a la gracia de Dios, se le está quitando su esencia al evangelio que Jesucristo predicó. El evangelio es la gracia de Dios, es el evangelio de la gracia de Dios. Pero entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Bueno, gracia se puede definir como buena voluntad. Es la buena voluntad, la bondad amorosa, el favor inmerecido. Eso es la gracia de nuestro Dios. Podríamos definir la gracia de Dios como cuando Dios nos da un regalo que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. La misericordia de Dios es cuando Dios no nos da el castigo que bien merecido lo tenemos. Misericordia de Dios cuando Dios en su misericordia no te da el castigo que bien merecido lo tiene, sino que se refrena por misericordia. No hemos sido consumidos, dice el salmista, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque se refrena. Pero la gracia de Dios va más allá que simplemente refrenar el castigo merecido. La gracia de Dios es cuando Dios da al pecador un regalo supremo, grandioso, que no lo tiene merecido. Entonces, una ilustración que lo he dicho y por causa de los que tal vez no han escuchado esto, pero es como si, por ejemplo, un papá tiene un hijo y ese hijo es rebelde, grosero, borracho, pantalones caídos. Bueno, eso no es pecado necesariamente, pero se ve feo. Es grosero, rebelde, drogadicto, criminal, y le grita y le contesta, insulta al papá y a la mamá. El papá en su misericordia no le da la pela que bien merecido tener. Bíblicamente, ok, aquí no merece pela, aquí merece otra cosa, reformación, consejería, terapia, algo así, pero bíblicamente merece una pela. Pero eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que el papá le compre un carro a ese hijo y le diga: mi hijo, te amo, mira, este es para ti. Vamos a comer, te invito a comer y te voy a regalar este carro último modelo. Now, that is grace. Eso es gracia. Y eso es exactamente lo que Jesucristo vino a predicar en favor de toda la humanidad. A propósito, ninguno de los que están aquí son comparados a ese hijo rebelde que yo acabo de describir. Amén. Son peores ustedes, hermanos. Igual que yo. Estamos muertos espiritualmente delante del Señor. Entonces, la gracia de Dios, hermano, ese regalo de Dios para la raza humana. ¿Saben qué es el regalo de Dios? ¿Cuál es el regalo? Jesucristo, su Hijo. En Cristo Jesús se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús el ser humano encuentra las más grandes bendiciones que jamás podrá experimentar aparte de Cristo Jesús. En este planeta Tierra y en la vida eterna. El regalo que Dios está extendiendo es su Hijo Cristo Jesús a la humanidad. No se lo merece, no lo voy a castigar, pero todo en base a qué cosa, hermano, a que el castigo de nuestra paz fue sobre su Hijo Cristo Jesús hace 2000 años. Lo que tú merecías, la pela, el castigo que merecían por nuestros pecados de mente, palabra, hecho, hermanos, hermanas, ese estado de muerte espiritual en que nacimos, merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién no ha pecado? Bueno, lo que sea. No puede decir: bueno, yo no soy tan santo como, pero conozco. No, espérate, vamos a hablar entonces de ti. ¿Has pecado, sí o no? Bueno, sí, ya, muerto. Merecedor de muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, necesitamos, para entender mejor la gracia de Dios, necesitamos saber que todo el asunto de la salvación fue iniciado por Dios. El asunto de la salvación no tiene nada que ver el ser humano. O sea, Dios no consultó al ser humano.
para ver si lo salvaba o no. Eso Dios lo hizo de sí mismo. Él decidió. ¿Por qué? Por su amor. Porque no vio un ser humano bueno y nacíamos ya muertos en delitos y pecados. No vio esperanza en nadie de los seres humanos. Entonces recuerden que Dios tomó la iniciativa. Lo único que puede hacer el ser humano es responder a la iniciativa de Dios. Y para eso Dios te dio cerebro, emociones y voluntad para que respondas, para que proceses información y para que digas: Señor, sí, me arrepiento, entiendo, Señor, tu evangelio, y hoy me arrepiento, Señor, y te pido que tú me salves, bautízame con tu Espíritu Santo, hazme una nueva criatura, y a partir de hoy, Señor, tu palabra va a ser mi guía, y no me importa un cacahuate lo que diga el pastor Roberto, lo que diga el Papa, lo que diga mi papá, mi mamá, mi vecino. No me importa, Señor, a partir de hoy, esta va a ser mi guía, y ilumíname, Señor. Dios ofrece, el hombre solo puede recibir. Dios extiende su mano con su regalo, que es Cristo Jesús. El hombre simplemente puede extender su mano para recibir el regalo de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, algo que es: ¿por qué necesitaba el hombre de salvación? Vamos a ver unos tal vez 3, 4 versículos en la Biblia. Ahí está Isaías. Si no lo alcanzan a ver, búsquenlo en su Biblia, Isaías 64. Dice el profeta Isaías, hablando del pecado de la raza humana, porque hablando proféticamente. Dios hablando, hermano, al ser humano por medio de un hombre, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre. Es decir, el ser humano inicial, el arrepentirse y pedirle perdón a Dios para que hiciera algo, no. Dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Todo ser humano nace con la tendencia de autojustificarse de sus malos actos. Eso es racionalizar tu pecado. Ahí en la consejería de abuso doméstico es increíble cómo el hombre que golpea a su esposa o que la abusa, cuánto razona para últimamente: yo no soy culpable. Y hay gente, hermano, que golpean a su esposa y llegan ahí por orden de la corte. Dicen: yo ni sé por qué estoy aquí. Yo no sé por qué estoy aquí. Lo único que hice es darle un par de cachetadas a mi esposa, pero yo no sé por qué estoy aquí. Estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Eso es lo que han dicho. Yo no sé por qué estoy aquí. No saben. ¿Y qué hiciste? Pues nada más le di 3 cachetadas. Usted sabe, señor Roberto. Nada más, pero no sé, no entiendo el por qué la ley aquí es tan estricta. Todos tratamos de autojustificarnos, y la mayoría de las personas apelan a sus buenas acciones o sus buenas intenciones en la vida. Es muy común, ustedes saben, decir estas expresiones como: yo no soy un santo, pero conozco a una persona. Yo sé que yo también cometo errores, pero no, hombre, aquella persona. Sí, yo también me he portado mal, pero es que mi esposa, ¿cierto? Pero es que mi esposo. Solo dice la primera parte: sí, yo sé que. ¿Entiendes? Solamente dice esa primera parte para no dar la imagen de arrogante. Pero en realidad el ser humano trata de autojustificarse y racionalizar su pecado. La mayoría de la gente tiene la actitud de que él o ella no son tan malos. Entonces, pero gracias a Dios, Dios nos dejó la Biblia, su palabra, y la cual pone punto final, ¿cierto? Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces le calla la boca a todo ser humano. Y de hecho, eso dice la Biblia. Nos encerró a todos bajo pecado para que le calla la boca a todo ser humano que pueda argumentar en contra de Dios. Y ahí Dios le dice a todos ustedes, incluyéndome a mí, o primero a mí y después a todos ustedes: si bien dice todos nosotros somos como cochinada. Escuchen, está hablando del problema espiritual de la raza humana.
Todo ser humano, eso es como una cochinada, es como una suciedad, algo sucio, impuro. Sinónimo de suciedad es basura, cochambre, impureza, mugre, porquería, roña, desecho. Esa es la descripción de la palabra de Dios que nos incluye a todos nosotros los seres humanos. Nadie queda exento. Todos estamos incluidos ahí, el ser humano. Exceptuando a Cristo Jesús, Él no cometió pecado. Entonces, casi el día de hoy, casi no se predica esto, porque casi se considera odio, ¿cierto? Apuntar a alguien su mal comportamiento o apuntar y decir, eso es perverso, eso es malo. Te consideran odio intolerante. El día de hoy casi no se habla de eso. Sin embargo, la Biblia dice, todos nosotros somos como suciedad. Y todos significa, ¿qué cosa? Todos significa todos. Punto. En chino, en coreano, en español, en inglés, en griego, en hebreo, todo significa todos. Estoy incluido yo, estás incluido tú, no importa el nivel social, no importa educación, no importa tu belleza externa, no importa tu religiosidad, no importa si eres un hombre, mujer, señorita, joven, niño, niña, todos estamos incluidos aquí. Raza humana, ser humano. ¿Qué te hace sentir esto? Al ser humano, ¿qué hace sentir cuando Dios dice que todos nosotros somos una cochinada, una porquería? No nos anima mucho, ¿cierto? Pero gracias a Dios por el evangelio de la gracia de Dios, que no todo termina ahí. Pero tenemos que entender esto, como siempre le he dicho, para entender la buena noticia tienes que entender la mala noticia. No puedes entender y decir, wow, que Cristo me salvó, qué buena noticia, si no entiendes bien la mala noticia. Tienes que entender tu condición sin Cristo Jesús primero para que empieces a entender lo precioso de la salvación que es por la gracia de Dios. No nos anima, al contrario, esto nos puede, si nada más nos paramos ahí, imagínense, nos deja un sentir de culpa, condenación, miseria delante de Dios. Debes entender que esto es una declaración de la palabra de Dios y que es irrelevante si lo crees o no lo crees. La Biblia dice, todos nosotros somos como suciedad. El que lo creas o no lo creas, bueno, ese es asunto tuyo, pero es verdad, de que es verdad, es verdad. Acuérdense que la verdad es verdad, lo crea o no lo crea nadie. Cuando Dios hace esta declaración, realmente está hablando de la vida espiritual de la gente, porque miren en Isaías, el versículo antes, estamos hablando 64, 6 y 7, pero el versículo 5 claramente dice, he aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y se pregunta el profeta, hermano, ¿podremos acaso ser salvos? La preocupación es, si acaso Dios los podría salvar. El estar conscientes de nuestra pecaminosidad y maldad de corazón produce una preocupación en relación con el ser, con Dios. Y a propósito, miren, todo ser humano experimenta eso, todo, sin excepción. Aún los que lo niegan, negarlo es una cosa, reír y aparentar que no existe ese temor muy dentro de tu corazón. Eso lo puede hacer el ser humano, eso es lo que está haciendo el ser humano el día de hoy. Pero toda persona tiene dentro de sí algo que se llama conciencia, y esa conciencia Dios se la dio a cada uno de los que nacen. Y vean a un pequeñitito que tiene apenas dos añitos, ya tiene conciencia. Entonces vean, tal vez tú aparentas ser una buena persona, tal vez has llegado a convencer a muchos a tu alrededor de que tú eres una buena persona, o que al menos no tienes grandes pecadotes en tu vida. Tal vez seas una persona muy moral, con buenos modales, buena educación, pero Dios mira tu corazón. A Dios nadie lo hace tonto, dice el profeta, el apóstol Pablo. No se engañen, no se dejen engañar. A Dios no lo hace, no se burla, de Dios no se burla nadie. A Dios nadie lo hace tonto. Eso es lo que la Biblia enseña. Me hacen tonto a mí. Hacen tonta bueno, no, ustedes nada más creo, a mí me hacen tonto. Hermano, humanamente es fácil engañar, ¿cierto? Pero a Dios nadie me engaña. Dios
mira tu corazón. Y el Señor, otra cosa que declara ahí en Isaías, miren, todas nuestras justicias. ¿Qué son las justicias? Tus buenas obritas que puedas hacer aquí en la tierra. Y honestamente, buenas obritas, hazme favor, qué cosa de bien puede hacer, qué cosa puede impresionar al Dios del universo. Si tú eres la millonésima parte de una partícula de polvo en el infinito, ¿cómo lo vas a impresionar? ¿Cómo Dios va a decir, wow, mira lo que hizo ese ser humano? Toda nuestra justicia, esas cositas buenas, dice, son como trapos de inmundicia. Para dar una buena imagen a los demás acerca de nosotros mismos, generalmente tratamos de hacer algunas pequeñas cosas agradables y nobles. Nada más, y decimos, yo no me meto con nadie, yo respeto todas las religiones, etc. Tratamos de hablar o de decir cosas que hagan sentir bien a la gente o para que se lleven una buena impresión de nosotros. Eso es muy común, ese es el ser humano. Dios mira lo privado, mira el corazón. Y vean, ante la gente es muy probable que tú te refrenes de decir groserías, maldiciones, que dices en otro contexto. Delante de la gente es fácil hacer eso. Algunos tienen más problemas también, pero la realidad es que generalmente así hace uno. Tratas de mostrar a la gente que tú tienes clase, que eres de la alta sociedad, que tienes educación, pero realmente no importa todo lo bueno que pueda la gente pensar de ti. Dios te conoce perfectamente. Dios conoce tu corazón. La realidad puede ser una vida, cuando la gente puede aparentar, ¿cierto? Pueden hacerme tonto a mí, pueden hacerlo tonto a ustedes, puede aparentar. Y eso, hermanos y hermanas, el día de hoy lo vemos, porque gracias al internet, ¿cierto? La gente generalmente pone como que está, es la persona más feliz del mundo en Facebook, como que es la persona, y sonríe, y la boca así, bueno, y la foto y Facebook, y estoy comiendo con mis amigas, y estoy en esta fiesta, y estoy, mira, delicioso, gusta, y quién sabe qué, tanta cosa, hermanos, es fácil, y otros tienen envidia de esa falsedad. ¿Por qué es falsedad? Porque sobre todo cuando conoce la vida que realmente anda hecha garra, que anda que no se la aguanta, anda que tiene ya casi está divorciado, anda en drogas, anda en esto, anda en el otro, pero se aparenta generalmente. Dios mira el corazón. Entonces, vean lo que dice la pantalla. Dios aquí nos está diciendo claramente que toda nuestra justicia, esas cositas, hermanos, que según nosotros hacemos para impresionar a Dios, son como trapos de inmundicia, y eso honestamente es una porquería, podemos decir. Y créanme, por ahí tengo predicaciones, hermanos, porque esto está basado en la guía número 4 del discipulado que ofrecemos aquí. Por ahí están las predicaciones de esto. Fui más claro, explícito en decir realmente lo que es trapos de inmundicia era algo sumamente detestable, algo apestoso, algo asqueroso. El hebreo es fuerte, usa un eufemismo, una figura literaria para no ofender. Y por eso los que tradujeron del hebreo al inglés o al español le pusieron: vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero eso es, hermanos, algo serio delante de Dios. Entonces vean, eso es lo que la palabra de Dios dice acerca del ser humano sin Dios. Aparte, otro pasaje de la Biblia es Romanos 6:23. Vean, ¿qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo, miren, la gracia de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No es tu religión, no es mi religión, no es el cristianismo. ¿Entienden? No en nada. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tienes que estar en Cristo Jesús para poder ser propietario, poseedor de la vida eterna. No Cristo, no tienes vida eterna. Aunque sea un regalo y Dios te lo esté ofreciendo, pero si no vienes a Cristo Jesús en arrepentimiento,
sincero, no puedes experimentar la vida eterna, no tienes vida eterna, porque no has nacido de nuevo. La raza humana nace muerta espiritualmente siendo pecadora. Nadie nace más muerto que otro, como les he dicho. Ese es el problema. Cuando hablamos de pecado, obviamente vas a buscar a lo peor, vas a agarrar ejemplos horribles para que tú parezcas menos pecador. Pero el problema no es tanto que eres pecador, es que naciste muerto. Y no hay alguien más muerto que otro muerto. El que está muerto igual que todos los muertos. Hablando de comportamiento, tal vez sí, tú no has hecho tantas cosas malas como otros. Pero hablando de muerte espiritual, que es lo que la Biblia dice, la paga del pecado es muerte espiritual. Entonces, ¿quién se puede jactar? ¿Qué puedo decir? Yo estoy menos muerto que aquel muerto. Nadie puede decir, si está muerto, punto. Entonces, vean, claro que no todos los seres humanos llegan a hacer todo lo que potencialmente pueden hacer. Cuando estamos hablando de esto, de hecho, ahí en la consejería también de abuso doméstico, cuando hablaba al grupo de hombres, les decía, generalmente estos son las características de un hombre abusador. Y decía esto, de acuerdo a los estudios, lo que realmente han hecho. Un hombre ya no aguantaba y decía, espérese, pero es que usted, ¿por qué dice que nosotros somos así? Digo, no dije que son así, estoy hablando de que generalmente estas son las características de un hombre abusador. Pero la persona está lleno de ansiedad, porque si es que usted está diciendo que yo hago todo eso. No. Entonces, cuando hablamos de el pecado, no todos los seres humanos en realidad expresan todo el potencial que tienen de expresar por causa del pecado, no. El pecado puede expresarse en los seres humanos de muchas maneras diferentes. Puede controlar a ciertos seres humanos, y algunas expresiones que yo he dicho es borrachera. Algunos es borrachera, otros es adulterio, fornicación, sexo antes de casarse. Y lo tengo que repetir porque eso ya no es pecado casi aquí. Pero la Biblia dice sí, si tienes relación sexual antes de casarte, eso es pecado, joven y señorita, hombre o mujer. Sexo fuera del matrimonio, eso es pecado, es adulterio. Fornicación, mentiras, lascivias, orgías, brujerías, homosexualismo, lesbianismo, codicias, orgullos, malas palabras, obscenidades, chismes, no perdón, resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es pecado delante de Dios. No importa qué tantos pecados cometas, ni qué tan grandes sean. Tú naciste muerto espiritualmente, naciste pecador, y por lo tanto estás en serios problemas delante del Dios del universo. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que más que todas las cosas, y el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando hablamos del corazón, obviamente estamos hablando no del órgano interno que está bombeando sangre, es la esencia, el asiento de la personalidad, tu ser, tu mente, quién eres tú. Y dice Dios, así es el corazón. Por eso necesitamos un nuevo corazón. Y la buena noticia, preciosa noticia del Evangelio, es que cuando tú te arrepientes, cuando el ser humano se arrepiente y viene a Cristo Jesús, ¿saben qué es lo que hace Dios? Nos da un nuevo corazón. Un nuevo corazón, es decir, una nueva esencia, un nuevo asiento de mi personalidad, una nueva mente. Me hace un nuevo, porque el Espíritu Santo de Dios viene e implanta la nueva vida, la vida eterna, la vida de Dios la implanta en mi esencia, en mi espíritu, y nos da una novedad de vida, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ningún ser humano se escapa entonces de esa verdad, porque todos nacemos así. La verdad de Dios es que no existe nada más engañoso que tu propio corazón. Y vean cómo está la humanidad. Miren a la sociedad, miren los políticos, miren los psicólogos, miren los psiquiatras, miren los sociólogos, miren esa gente, hermano. ¿Por qué? Porque hagan a un lado a Dios, a la sabiduría perfecta, hermanos. Entonces, ¿qué cosa queda el ser humano? Solamente con pura opinión. Pura opinión, eso es el mundo.
opiniones personales cuando se alejan de la verdad de Dios. Y si lo que estamos viendo es verdad, y lo es, entonces cada vez que nos preguntemos cuál es el problema de la humanidad, no tenemos que buscar afuera, tenemos que buscar adentro del ser humano. Y algunos de ustedes saben que están las pistolas, tantas pistolas, el problema. No, las pistolas no son el problema. Los policías están llenos, tienen pistolas, ¿cierto? El ejército tiene pistolas. La falta de trabajo, denle trabajo para que... No, hay gente que tiene trabajo. Miren, gente de Hollywood, qué mejor trabajo pagado de Hollywood. Y miren, está saliendo la cochinada del corazón del ser humano en las noticias. Educación, edúquenlos, y por eso ya se va a cambiar el mundo, edúquenlos. No, Alemania fue uno de los países más educados del mundo. ¿Y quién salió de ahí? Adolfo Hitler. La gente ya no sabe, y honestamente el presidente y los gobernadores ya no saben qué más hacer y culpar, pero no vienen al corazón del ser humano. No dicen, es que ¿saben qué? El problema es el corazón del ser humano, hay que cambiar el corazón. Porque no importa que le den todo gratis. No importa lo que haga el gobierno, no importan las cárceles, no importan las terapias. El problema es el corazón del ser humano. El problema del hombre no es falta de educación, falta de oportunidades, es realmente el problema, es su corazón. Mateo 15, 19 dice Jesucristo, y acuérdense que Jesucristo es Dios. Dios dice, del corazón salen los malos pensamientos. Punto. Del corazón salen los malos pensamientos. ¿Has tenido malos pensamientos? ¿De dónde crees que salen? ¿De tu esposa? ¿O de tu esposo? ¿O del presidente Trump? ¿O Obama? ¿De quién salen los malos pensamientos? De ti. Punto. Los homicidios, los adulterios, otra vez las inmoralidades sexuales, los hurtos, los falsos testimonios, es decir, las mentiras, falsos testimonios, las blasfemias. Dice Cristo, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sucias, eso no contamina al hombre. Es el corazón del ser humano. ¿Por qué dice esto Dios acerca del corazón humano, hermanos? Pues porque